En las últimas 2 décadas se ha producido una revolución en la propiedad de los clubes europeos. Una investigación de los medios públicos europeos arroja luz sobre estos cambios. Muchos equipos están ya, en parte o por completo, en manos extranjeras, especialmente de fondos de inversión, sobre todo de Estados Unidos, de fondos soberanos de los países del Golfo o de millonarios asiáticos. También hubo oligarcas rusos hasta la invasión de Ucrania, pero se vieron afectados por las sanciones a Moscú. El fútbol se ha convertido en una industria que mueve miles y miles de millones de euros al año. Seguramente un primer riesgo, una consecuencia, es una concentración, un dominio aún mayor de esas grandes estructuras que consiguen a través de estas estrategias controlar un enjambre de talentos, ser muy influyentes en el mercado de fichajes y tener bajo control muchos más jugadores de los que necesitan. No es la situación ideal y además hay riesgos de que de todas formas haya conflictos de intereses y también de equidad en las competiciones. En 2023, el valor empresarial agregado de los 32 clubes de fútbol más destacados de Europa se estimó en 51.700 millones de euros. El deporte rey se encuentra en un nuevo nivel en el terreno de juego y en el balance financiero en Europa. Los fondos de inversión son actores privados con una lógica lucrativa a corto plazo, cuyo fin es ganar dinero y generar liquidez rápidamente, acelerando la multipropiedad y el comercio de jugadores. El comercio de jugadores ya es habitual y se ha normalizado aplicando la lógica comercial y del marketing en una economía muy específica que es la del fútbol, con la venta de entradas, el espectáculo y el entretenimiento que rodea a este deporte. Estos fondos llegan a Europa, muchos a Francia, pero a toda Europa salvo a Alemania. Las 10 mayores transacciones de clubes en las grandes ligas europeas han sido protagonizadas en su gran mayoría por inversores estadounidenses, presentes en decenas de equipos en todo el continente, en muchos casos a través de la multipropiedad. La presencia de dinero estadounidense ha pasado de menos del 2% en los clubes de las 5 principales ligas europeas en 2005 a casi el 20% en 2023. El fútbol europeo históricamente era financiado por asociaciones de aficionados o empresarios locales. La llegada de capital extranjero ha provocado una concentración de la propiedad de los clubes y de los jugadores, alienando a los aficionados y suscitando inquietudes deportivas y financieras. Los equipos más pequeños pueden verse relegados a un segundo plano, ya que las decisiones empresariales se imponen al éxito deportivo y sus estrellas en ciernes son enviadas a clubes más grandes de la misma familia. La integridad está en juego cuando 2 equipos del mismo grupo se enfrentan en competiciones internacionales. Las grandes inversiones permiten a los clubes gastar cantidades increíbles, como es el caso del Manchester City y del Paris Saint-Germain, que cobraron nueva vida tras ser adquiridos por propietarios extranjeros. Pudieron fichar a los mejores talentos del mundo y empezaron a dominar sus competiciones nacionales. No solo hemos vendido nuestras almas al mejor postor, sino que realmente no hemos hecho preguntas sobre quiénes compran los clubes. Y en los casos en los que sí nos lo hemos preguntado, hemos optado por ignorar las respuestas. Así que es muy fácil culpar a Arabia Saudí, a Qatar o a China. Pero como europeos, no hicimos nada para pararlo. El fútbol europeo ahora mismo se rige por una lógica de mercado, que significa
que hoy son los propietarios quienes lo dominan, y en particular los propietarios de los grandes clubes. Entre ellos, sigue habiendo equipos en manos europeas que intentan proteger sus intereses frente a los nuevos inversores. A finales de 2023, el 75% de los clubes de fútbol de Inglaterra y el 71% de Bélgica tenían al menos un accionista extranjero. Esa cifra era del 50% en Portugal, el 49% en España, seguida por Francia con un 47%, Italia con un 38%, Suiza con el 36%. A continuación Dinamarca con el 25% y Países Bajos con un 21%. A la cola está Alemania con solo un 11%. Manchester City se ha convertido este año en el primer club de fútbol del mundo en facturar 1.000 millones de libras. Estos activos industriales generan ingresos de exportación, contribuciones fiscales y puestos de trabajo. Así que es de imaginar que se quieran proteger esos resultados. Uno de los elementos destacados es la existencia de la multipropiedad de clubes, grupos con varios equipos y de diferentes países. Más de 300 equipos de todo el mundo, según un informe de la UEFA, forman parte de este tipo de estructura de propiedad, frente a los menos de 100 de hace 5 años y los menos de 40 en 2012. El modelo tradicional de propiedad de empresarios locales y de socios con vínculos emocionales con los equipos, símbolos de identidad también para sus comunidades, ha dado paso a conglomerados de inversión internacionales cuyo objetivo es diversificar su cartera con activos en este rentable mercado. Pueden ofrecer crecimiento y viabilidad financiera, pero también plantean retos en torno a conflictos de intereses, integridad de la competición y marcos reguladores. Y en el caso de los regímenes autocráticos del Golfo, además, buscan su blanqueamiento a través del fútbol. La realidad de la propiedad multiclub es un indicio de que se quiere invertir más en el fútbol. Así puedes comprar un club y si las cosas van bien puedes comprar otro y otro más. Luego puedes extraer sinergias de esos equipos y compartir las mejores prácticas entre ellos. Yo creo que el mundo del fútbol se beneficia porque recibe más atención, una inversión mayor y se intercambian las mejores prácticas. El Centro Internacional de Estudios del Deporte, CIES, señala que en España hay 9 clubes de primera, 8 de segunda y 10 de categorías inferiores que tienen participaciones cruzadas. Y de esas, 5 de la máxima categoría son participaciones mayoritarias. España es el tercer país con más casos de este tipo. El deporte rey se ha convertido en una industria y en un espectáculo de hacer dinero, con desorbitadas cantidades en los fichajes de jugadores. Al calor de estos cambios nacía en 2016 el World Football Summit, una plataforma para conectar a decenas de miles de profesionales y de altos cargos de este sector para impulsar el fútbol del futuro. La idea es reunir a las principales partes de la industria durante 2 días para relacionarse y debatir sobre las oportunidades que existen en el sector. Es muy importante que haya eventos como el nuestro para establecer contactos, comprometerse y crear oportunidades de negocio. Creo que la industria del fútbol y el fútbol en su conjunto se enfrentan a muchos desafíos. Football Summit acaba de lanzar un nuevo cambio de marca. Y nuestro lema es el fútbol que queremos, el fútbol que necesitamos. Hay mucho dinero en juego, con los derechos de retransmisión a la cabeza, y el fútbol promete importantes perspectivas financieras. Mucha gente no cree que los clubes de fútbol y el deporte deban tratarse como un negocio. El problema es que se ha convertido en una industria tan grande que necesita ser más profesional. En cierto modo, se debe tratar a estos clubes como verdaderas empresas.
Pero es necesario que se respeten las instituciones culturales que existen dentro y alrededor de ellos. Estos inversores, ya sean particulares, estadounidenses o europeos, tienen que entender cuál es la forma correcta de gestionar un club de fútbol, porque no se trata de manejarlo como si fuera una empresa manufacturera. El negocio del deporte está creciendo y creciendo. A escala global, supone en torno al 1,5 o 2% del PIB mundial. Obviamente el fútbol, el soccer en Estados Unidos y otros países es importantísimo. Más o menos el 35% del dinero que se invierte en derechos audiovisuales es para eventos futbolísticos, clubes de fútbol y la industria del fútbol. Mientras el balón rueda por los campos, en los despachos se hace caja. El dinero manda. La estrategia empresarial afecta a todo. El tipo de estadios, muchos ya polivalentes, el precio de las entradas, la hora y el lugar de los partidos en el extranjero, la venta de los colores, el diseño y los escudos de las camisetas que se dan al mejor postor. Hasta una estrategia deportiva única para todos los clubes bajo el mismo paraguas de propiedad. Los ingresos del fútbol europeo de clubes, según la UEFA, han crecido a un ritmo de más de 1.000 millones de euros al año entre 2013 y 2023. Hace 10 o 12 años, ser dueño de un club de fútbol probablemente no era un buen negocio. Para la mayoría de los propietarios de clubes tenía más que ver con el valor mediático, la publicidad y la influencia que te daba poseer un determinado club de fútbol. Los derechos de televisión, la tecnología, todo eso ha permitido que el fútbol aumente sus ingresos. La puerta está abierta para que un gran inversor decida comprar uno u otro club y convertirlo en su equipo B, su equipo C o su equipo D. Hoy en día tenemos un sistema en el que contamos con equipos de reserva a nivel europeo. Tenemos un club en Inglaterra y con el tiempo cogeremos un club en Bélgica o en otro lugar para conseguir tiempo de juego, etc. Y también para poder llevar a estos deportistas con permiso de trabajo a jugar en Inglaterra. Hay grupos de multipropiedad diversos como el austríaco Red Bull, que posee 6 clubes en 4 países: Austria, Alemania, Estados Unidos y Brasil. Mueve a los jugadores a través de sus propios clubes antes de venderlos fuera por sumas considerables. También hay grupos en manos de empresarios multimillonarios estadounidenses como John Textor o David Blixer, que poseen equipos en varios países europeos. En el caso del 777 Partners, los problemas financieros de este fondo de inversión estadounidense van a repercutir en los clubes del grupo e incluso puede llevar a alguno a la ruina. Acumula denuncias por fraude o deudas impagadas en Estados Unidos por millones de dólares. Cuando un grupo posee 5, 6 o 7 clubes en diferentes países, pueden producirse quiebras en cadena que realmente podrían penalizar a varios equipos y a competiciones en distintos países. Ahí tenemos el ejemplo del grupo americano 777 Partners, que parece tener dificultades financieras junto con sus socios. Posee clubes en Bélgica, en Alemania, en Italia, en Estados Unidos, y todos ellos tienen dificultades financieras. Además, hay jugadores que se toman como activos en un club y los trasladan al otro en maniobras puramente contables y financieras que van en detrimento de cualquier lógica deportiva y, por desgracia, a menudo en detrimento de la solidez y la sostenibilidad de los clubes. El Pacific Media Group, en manos de 2 inversores estadounidenses y un chino norteamericano, es el símbolo del fracaso, sin asumir responsabilidad alguna. La mayoría de sus clubes han descendido y ahora los aficionados y las comunidades locales les quieren fuera.
La multipropiedad puede ser algo muy peligroso. Imagine que un propietario piensa que un club debe tener más interés que otro, en el tipo de cadena de valor que crea al poseer clubes a menudo jerarquizados. Puede haber un auténtico problema de equidad. Y otra cosa que también ocurre en el fútbol es la cuestión de los traspasos de jugadores. En fin, se podría concebir cualquier cosa que perturbe lo que es la esencia del fútbol. El modelo suizo, que se aplicará a partir de la temporada 2024-2025 en la Liga de Campeones, la Liga Europa y la Liga de la Conferencia Europa, pone a todos los clubes en competencia directa desde el principio. Puede haber problemas de integridad mucho mayores que ahora, que los equipos del mismo grupo solo se enfrentan ocasionalmente entre sí. El caso más reciente se ha dado entre el Girona, que acabó tercero en la Liga Española, y el Manchester City. Los dos están clasificados para jugar la Liga de Campeones y ambos son propiedad del City Football Group. La UEFA ha dado ya el visto bueno para que el Girona también pueda estar en esa competición. Según el artículo 5 de los estatutos de la UEFA, un individuo no puede poseer una participación mayoritaria en dos o más clubes que jueguen en las mismas competiciones de la UEFA, ni siquiera con una participación minoritaria. No pueden ser propietarios ni tener una influencia decisiva, es decir, a través de algún medio contractual, en el derecho de veto en decisiones estratégicas o en el derecho a nombrar o destituir a la mayoría de los altos directivos. El City Football Group es el que cuenta con más clubes, 13 en total. Pertenecen un 82% al Newton Investment and Development de Abu Dhabi, propiedad del jeque Mansur bin Zayed Al Nahyan de la familia real emiratí, y en un 18% a la compañía estadounidense Silver Lake. Además del Manchester City y del Girona, poseen en Europa el belga Lommel, el francés Trua y el Palermo italiano, y equipos en Estados Unidos, Brasil o China. El caso del brasileño Sábio Moreira Savinho es paradigmático del movimiento de jugadores dentro de un grupo. En 2022 fue fichado por el Troyes y cedido la pasada temporada al Girona. En julio ha sido traspasado al Manchester City tras hacer una gran temporada en el club español. Las normas de juego limpio de la UEFA establecen salvaguardas y sanciones para garantizar la salud financiera de los clubes, pero aún así se transfieren activos y jugadores entre los equipos de una multipropiedad. Esto altera también el mercado. El aumento de este tipo de propiedad podría llevar a que cada vez más equipos se tengan que enfrentar entre sí en competiciones internacionales, estando bajo el mismo paraguas. Tiene que haber una percepción pública de juego limpio. La Comisión ha dicho que incluso la mera sospecha de que los partidos puedan estar amañados es un problema suficiente que hay que abordar. Y lo mismo dijo el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Cada liga, la UEFA y la FIFA deben asegurarse de que están controlando eso, y eso hay que vigilarlo constantemente. El único contrapeso son las aficiones, los medios de comunicación locales y las reglas de la liga en esos países. La propiedad de clubes europeos por parte de extranjeros tiene también implicaciones en las asociaciones europeas de fútbol o en los organismos de gobernanza. La Asociación Europea de Clubes es el organismo que representa a los grandes clubes en Europa. Su presidente es catarí. Y como presidente de esta asociación europea, tiene automáticamente una plaza en el Consejo Ejecutivo de la UEFA. Y este consejo es el que decide las reglas del juego, elige a los patrocinadores y también dónde se jugarán los partidos. Entre los grandes clubes europeos sigue habiendo algunos controlados por europeos que intentan proteger sus intereses frente a los nuevos inversores, en particular los inversores del Golfo,
que, a diferencia de los fondos de capital estadounidenses, son mucho más concretos en términos deportivos. Quieren construir proyectos que les permitan ganar la Liga de Campeones, que en realidad es el santo grial. Los países del Golfo, en especial Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, utilizan sus petrodólares para comprar clubes y jugadores y así aumentar su influencia en el mundo a través del fútbol y blanquear su imagen de regímenes autocráticos que violan los derechos humanos. Han aumentado su influencia y presencia en el deporte rey, también como patrocinadores de equipos europeos. El objetivo es principalmente invertir en el deporte más practicado del mundo con el fin de obtener un reconocimiento mundial, formar parte de las redes de poder globales y, sobre todo, disponer de medios para dominar, para tener influencia en los centros de poder a escala mundial y, de ese modo, poder influir en el curso de las relaciones internacionales. Suelen hacer sus inversiones a través de sus fondos soberanos o de miembros de sus amplias familias reales. Emiratos Árabes Unidos se hizo con el Manchester City ya en 2008. Entre los patrocinadores y socios del Manchester City figuran múltiples empresas vinculadas a o propiedad del régimen emiratí. Hasta hace poco, la sede social del City Football Group estaba en la zona franca de Jebel Ali, en Dubái, un puerto franco, un puerto de libre comercio en Dubái. ¿Cómo puede el gobierno británico, la UEFA, la Unión Europea y cómo puede el gobierno español, en el caso del Girona, gobernar o regular eficazmente instituciones que, por ejemplo, están registradas en zonas francas muy secretas en países de Oriente Medio? En 2011, Qatari Sports Investment, filial del fondo soberano Qatari Investment Authority, compró el equipo francés Paris Saint-Germain por 70 millones de euros y financió de inmediato la adquisición de algunos de los mejores futbolistas del mundo. Ha acabado convertido en el rey de la competición francesa y cuenta con patrocinadores del régimen qatarí, como Qatar Airways, Visit Qatar o Qatar National Bank. El PSG es un monstruo. Su presupuesto es de 800 millones de euros y el presupuesto medio de la Liga Francesa es de 140. Qatar ya mostró hace más de una década su creciente interés en el fútbol como plataforma de influencia e inversión internacionales y consiguió ser sede del Mundial en 2022, a pesar de sus violaciones de derechos humanos, de su escasa tradición futbolística, de la polémica por el maltrato a los trabajadores migrantes que construyeron estadios e infraestructuras y del escándalo de corrupción conocido como Qatargate. Ahora todo el mundo conoce Qatar y tiene peso en el concierto de las naciones, así que también hubo una cuestión diplomática. En ese sentido han tenido éxito. La marca PSG se ha valorado en casi 4.000 millones de euros y compraron el club por 70. Arabia Saudí sigue el mismo camino. Es el único candidato para albergar el Mundial de Fútbol masculino en 2034. La propuesta saudí fue recibida con críticas. Un grupo de abogados internacionales ha instado a la FIFA a que respete su propia política y examine el historial de violaciones de los derechos humanos de ese país. Son conocidos los estrechos vínculos entre el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y Mohammed bin Salman, el príncipe heredero y primer ministro saudí, al que se responsabiliza del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi a manos de agentes del régimen de Riad.
La situación de los derechos humanos en Arabia Saudí se ha deteriorado drásticamente en los últimos años, especialmente bajo el mandato de Mohammed bin Salman, el príncipe heredero. Ahora se condena a décadas por expresarse pacíficamente. La FIFA conoce perfectamente la situación financiera de los estados del Golfo y sabe que con el nuevo modelo de Copa Mundial de 48 equipos, es difícil que un solo país pueda organizar un campeonato de 48 equipos. Arabia Saudí, que quiere su propio mundial, tiene los recursos financieros necesarios para poder hacerlo y es un candidato muy serio para la FIFA. Desde el punto de vista financiero, siempre es el dinero el que dirige a los organismos deportivos mundiales hacia la península arábiga. Han copiado lo que a otros ya les funcionó, han aprendido de las grandes ligas y tienen una clara política de relaciones públicas y publicidad. El objetivo es colocar la liga profesional del país, la Saudi Pro League, poco conocida hasta ahora, aunque se fundó en 1976 a nivel internacional, y convertirla en una de las grandes. Estamos invirtiendo en la que creemos que es una de las industrias de mayor crecimiento del mundo, la del fútbol. Hemos tomado una decisión. Todas las partes a las que represento han decidido dar a su gente lo que necesita. Porque el fútbol genera todo tipo de cosas maravillosas. Interacción, integración cultural e interacción social. Nuestros clubes han ganado nuevos aficionados en todo el mundo. Antes no tenían la oportunidad de hacerlo. A nivel comercial vemos que las marcas internacionales muestran mucho interés en asociarse con la liga. Obviamente, Arabia Saudí es un país que ha hecho del fútbol y del deporte un elemento fundamental para cambiar su imagen y para que la gente tenga una percepción diferente de su país. Hay mucho capital de Arabia Saudí invirtiendo en el deporte, es decir, en jugadores y clubes. Creo que ha cambiado definitivamente el ecosistema en términos de competencia por los jugadores. Ha cambiado el hecho de que ahora se vendan jugadores de Europa a Arabia Saudí, pero en gran medida se trata de una liga joven. 4 clubes de la Liga Saudí, Al Hilal, Al Ahly, Al Ittihad y el Al Nasser de Cristiano Ronaldo, son propiedad del Public Investment Fund, el PIF. Este fondo soberano posee también el 80% de las acciones del Newcastle inglés. Su inversión en el fútbol europeo, en el Newcastle, es muy oportunista porque así tienen un club histórico con una gran base de fans y mucha historia. No creemos que representen muy bien al Newcastle United. Creo que están dañando la reputación del club de fútbol y de la ciudad. Nos hemos convertido en un peón en un juego más amplio, en el que los saudíes pretenden utilizarnos en lugar de representar a nuestra comunidad. El Fondo de Inversión Pública, que está financiando estos mismos eventos deportivos, que ahora llamamos lavado deportivo, es el mismo que estuvo vinculado al asesinato de Jamal Khashoggi. El país árabe acoge torneos deportivos de alto nivel, también de tenis, de golf o de Fórmula 1, y compra estrellas del fútbol europeo, como el portugués Cristiano Ronaldo, para reforzar su liga profesional. Es parte también del cambio anunciado por el régimen dictatorial de bin Salman. Esto no es más que un velo sobre los abusos contra los derechos humanos que se están produciendo en el país. Hay que pedir a los patrocinadores y a los socios del mundo del deporte que garanticen que si van a dar licencia a Arabia Saudí para participar a este nivel, debe haber controles adecuados de los derechos humanos a nivel nacional. El
el fondo de inversión de unos 700.000 millones de dólares es la herramienta con la que cuenta Mohammed bin Salman para su plan Vision 2030 para modernizar la sociedad y diversificar la economía, dependiente ahora del petróleo, fomentar el turismo y crear puestos de trabajo y perspectivas de futuro para los jóvenes. Así quiere cambiar la imagen del mundo de una autocracia que reprime derechos y libertades civiles. Arabia Saudí es un país rico gracias a los ingresos del petróleo, pero no es una sociedad rica. Tiene una brecha social muy grande que incluye una brecha de ingresos. Hay una minoría de la población que es increíblemente rica, pero también hay pobreza y falta de perspectivas. El desempleo juvenil es un gran problema. Al invertir en fútbol, pretenden proporcionar pan y entretenimiento a su población y fomentar un nuevo sentimiento de orgullo nacional y patriotismo. Para defender el juego limpio financiero, la UEFA ha introducido nuevas normas que limitan el gasto de los clubes en salarios, traspasos y honorarios de agentes, reduciéndolo progresivamente hasta el 70% de los ingresos, lo que entrará en vigor en 2025-2026. Se establecieron las normas y, por supuesto, encontrar la forma de eludirlas mediante acuerdos de patrocinio inflados con las empresas de los propietarios o empresas amigas de estos. Y los países del Golfo encontraron fácilmente la fórmula. Los patrocinios por parte de líneas aéreas son más que visibles, por ejemplo, en las camisetas, con elevadas inversiones en varios de los grandes clubes europeos. Yo soy el Club Atlético de Madrid. Ahora mismo la camiseta de mi equipo, que para mí es un manto sagrado, está ensuciada con la publicidad de Riad, que es la capital de un país como Arabia Saudí, que no respeta los derechos humanos, que no respeta los derechos de las mujeres, que no respeta los derechos de los homosexuales. Creo que para ciertas cosas los clubes deberían consultar a sus aficiones. Y no me parece menor consultar cuál es la publicidad que se va a llevar en la camiseta que tiene 100 años de historia, que representa mucho más allá que un artículo de venta en una tienda. Los equipos han sido y son símbolos de identidad para sus comunidades, símbolos también de los tradicionales valores y del espíritu del fútbol europeo. Pero la estrategia empresarial del fútbol en el viejo continente, convertido en una máquina de hacer dinero, deja a los aficionados, el corazón y el alma de los clubes, en un segundo plano. El fútbol no es una industria del entretenimiento, sino que es un patrimonio social, cultural, a veces familiar, que explica nuestros barrios, nuestras ciudades, nuestra historia, el ecosistema que les ha dado forma. Y creo que eso es algo a proteger, y que nos interpela como sociedad y a los políticos también a la hora de tomar decisiones para preservarlo de demasiadas manos ajenas que lo quieren convertir en un mero negocio. Muchos aficionados se dejaron obnubilar por los millones que llegaban a sus clubes, lo que les permitía fichar a las estrellas del momento por montos desorbitantes. No se cuestionaron quiénes eran los nuevos propietarios. Antes tú podías llevar a tu hija, a tu hijo al fútbol junto con el abuelo o la abuela y era un plan familiar. Ahora me gustaría que se preguntase a la gente cuánto cuesta hacer eso en uno de los grandes estadios. Si tú un día llegas y tu club ha cambiado los colores de la camiseta, se han llevado el estadio a otro lugar, han hecho un retoque en el escudo, está en manos de empresarios extranjeros que en cuanto puedan se van a llevar a tu equipo a jugar partidos, aunque sean amistosos, a muchos kilómetros de diferencia. Llega un momento en el que piensas, exactamente yo con qué me identifico de esto, ¿no? Cada vez tienes menos asideros identitarios. Lo cierto es que el deporte está muy relacionado con la educación, el desarrollo y los programas para jóvenes. Veo un problema en las entidades extranjeras, ya sean particulares o países que invierten mucho en deporte.
Ese sería el gran problema. El hecho de que no tienen la sensibilidad cultural hacia lo que los europeos quieren de su deporte. Ante esta situación, en algunos países ya se están produciendo movimientos, incluso legislativos, para supervisar un mercado que tiene enormes implicaciones financieras y sociales y para devolver un mayor protagonismo a los aficionados. Cuando el grupo 777 Partners, con sede en Miami, compró en 2022 uno de los clubes más antiguos de Francia, el Estrella Roja, sus aficionados se alarmaron y se pusieron en contacto con el diputado Éric Coquerel, que preside la Comisión de Finanzas en la Asamblea Nacional. Había cierta inquietud por parte de los aficionados porque chocaba un poco con los valores del club. Se podía dudar sobre el origen de sus fondos y sobre su objetivo, que sigue siendo sobre todo especulativo. Y hoy hay claros problemas financieros. Éric Coquerel ha presentado un proyecto para prohibir la propiedad multiclub en Francia, donde casi la mitad de los equipos de primera y segunda división están bajo este tipo de propiedad. El ecosistema del fútbol está descarrilando. Tenemos que restablecer el orden y la mejor manera es regular. Tenemos que volver a una prohibición estricta de la propiedad multiclub. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, devolver más poder a la entidad deportiva. En marzo de 2024, el gobierno del entonces primer ministro británico Rishi Sunak presentaba ante el Parlamento un proyecto de ley para la gobernanza del fútbol, devolviendo a los aficionados al centro del juego y creando un regulador independiente del fútbol. Demasiados aficionados han visto cómo los propietarios de sus equipos cambiaban los escudos y los colores del club sin tener en cuenta su opinión o cómo el club vendía su estadio. Han visto cómo su club luchaba e incluso se hundía bajo el peso de la mala gestión y la mala propiedad. Si queremos que nuestros clubes prosperen, los aficionados tienen que estar en el corazón. El regulador no interferirá en los asuntos del terreno de juego. Se centrará en la gobernanza, las finanzas, la propiedad y los aficionados. Ayudará a los clubes a mejorar su capacidad de recuperación y evitará que los equipos caigan en las manos equivocadas. Y en su solemne discurso de apertura de la nueva legislatura ante el Parlamento británico, el rey Carlos III incluía dentro de los planes del actual gobierno laborista este proyecto de ley que había quedado paralizado por las elecciones. A bill will be introduced to establish an independent football regulator to ensure greater sustainability in the game and strengthen protections for fans. Se espera que la nueva ley entre en vigor a principios del próximo año, una vez haya pasado todos los trámites parlamentarios. La liga alemana es la que más apego tiene a los equipos. Los aficionados se identifican mucho con sus clubes. Los precios de las entradas a los estadios son los más bajos y la asistencia es la más alta. Tienen un buen sistema que potencia su fútbol. Es cierto que desde un punto de vista puramente neoliberal, esto se podría criticar, pero ahora mismo se puede decir que el fútbol alemán es el más sano de Europa y los clubes incluso consiguen tener su contabilidad en números negros, lo que es bastante raro. Alemania es la excepción a la regla e intenta salvaguardar a sus clubes con su norma de 50+1, que promueve la participación de los aficionados en la toma de decisiones. Garantiza que al menos la mitad más una de las acciones de un club sean propiedad de asociaciones de socios. Esta norma frena la inversión privada. Los equipos alemanes están así fuera del alcance de los bolsillos de inversores extranjeros o de los petrodólares. Los alemanes, quienes lo han entendido todo, adoptan un enfoque completamente distinto. Hace años, cuando el Borussia Dortmund atravesaba dificultades financieras, fue el Bayern de Múnich quien acudió en su ayuda.
Porque los alemanes saben que cuanta más competencia interna haya, mejor para todos, tanto para los clubes como para la selección, que también sale ganando. Los resultados de esta última Champions League contradicen a quienes afirman que el modelo alemán hace menos competitivos a sus clubes. De los 4 semifinalistas, solo uno, el Paris Saint-Germain, está en manos extranjeras. Los otros 3, el Bayern Múnich, el Dortmund y el Real Madrid, el campeón, siguen lejos de multipropiedades y de grandes inversiones de fuera. Es indudable que a los alemanes también les han ido con el cuento de que a más dinero mejores futbolistas. Y sin embargo les ha dado igual, no están dispuestos a renunciar a su idiosincrasia. Es importante que una mayoría de los clubes todavía siga dependiendo de sus hinchas, de sus socios. Creo que es una deuda que tenemos con los fundadores de nuestros clubes, que alumbraron nuestros equipos no como una explotación de negocio, sino como un elemento integrador que unía a un barrio, que unía a una ciudad, que unía a un gremio. Si no hacemos nada, vamos a tener un tipo de fútbol que nos es completamente ajeno. No el local, no el que se basa en la comunidad, en la que naces y creces con tu equipo, con alma y corazón, con un ADN familiar. Si no hacemos algo pronto, eso desaparecerá. La mayoría de los aficionados habla mucho y actúa poco. Y lo que necesitamos de ellos es menos hablar y más acción. Y si un día los empresarios, en lugar de hacer caja, pierden dinero o se cansan y se pasan a otro negocio, ¿qué quedarán de las raíces robustas que conforman los aficionados de toda la vida? El 12 de julio de 2023 entraba en vigor el reglamento sobre subvenciones extranjeras de la Unión Europea. La Liga y un pequeño club belga, el Virton, pidieron a la Comisión que investigase a los clubes que han recibido subvenciones desde países del Golfo y que distorsionan el mercado interior. Este reglamento es una de las nuevas herramientas de la Comisión para proteger el mercado de la Unión de toda una serie de peligrosas interferencias extranjeras. Se han reequilibrado las herramientas con las que contamos para garantizar que el mercado interior funcione correctamente, sin distorsionar la competencia. Es importante señalar que la Comisión tiene este poder para equilibrar los intereses resultantes de una subvención extranjera. El club Virton, que militaba en la segunda división, constató que el Lommel, un pequeño club belga de Limburgo, también activo en la segunda división, había recibido un serio impulso financiero con repetidas inyecciones de capital de casi 30 millones de euros. Su demanda alegaba que estos fondos procedían directamente del Emirato de Abu Dhabi, lo que distorsionaba la competencia en el mercado interior. El Virton se enfrentaba al descenso y esperaba que una decisión de la Unión Europea a su favor supusiera la suspensión de la licencia del Lommel y su oportunidad de permanecer en segunda división en su lugar. La decisión por la que se concedió la licencia al Lommel la temporada pasada mencionaba un presupuesto para fichajes de 9 millones de euros. Es casi el doble del presupuesto total de un club como el Virton. Así que efectivamente permite a un club que se beneficie de esa considerable inyección de oxígeno para atraer a los mejores jugadores. Y también permite a un equipo con un estado detrás evitar el riesgo deportivo del descenso. Lo más inquietante es que no jugamos con las mismas cartas. No jugamos con los mismos elementos. Por tanto, cuando hay que comprar jugadores, tenemos que utilizar nuestros propios recursos, lo que significa buscar nuestros patrocinadores a nivel local o encontrar un mecenas. La Comisión Europea tiene competencia exclusiva sobre la nueva regulación
y puede decidir si abre o no investigaciones de oficio o da curso a las denuncias. Mi pregunta es, ¿sí o no? ¿La Comisión ha aceptado iniciar una investigación por la petición del Beerton y por qué? Gracias. No creo que tengamos información precisa al respecto, pero estaremos encantados de responderle más tarde. The president of la Liga, Javier Tebas. Ya llevamos tiempo, además, denunciando este tema de ayudas de Estado a clubes, ¿no? Y en este caso llevamos años denunciando el tema del Paris Saint-Germain y del City, ¿no? Ahora que hay un nuevo reglamento, pues nos ha dado una nueva vía en el reglamento de la Unión Europea para acudir y denunciar estas situaciones, porque lo que se aplica es a aquellas empresas que reciben ayudas públicas de estados no pertenecientes a la Unión Europea, ¿no? Es una vía y esperemos que la Unión Europea, que aunque no sean económicamente de muchísima relevancia, pero sí que lo es en el sector económico del fútbol, que es un sector yo creo de interés general para Europa, ¿no? No se puede acudir a los tribunales porque estos no están en condiciones de evaluar si las subvenciones extranjeras proceden de un gobierno extranjero o de fondos privados. Se deja en manos de la Comisión, así que solo se puede ir a través de ella. Y hasta ahora, la verdad es que no ha puesto al deporte en la parte superior de su lista de prioridades. Beerton, el David, no tiene visos de poder ganar esta guerra contra un Goliat, el Lommel, en manos de un grupo con tanto poder como el City Football Group. También puede haber un orden de prioridades que, a fin de cuentas, es bastante lógico. Los recursos de la Comisión tampoco son infinitos. Tiene un personal y debe gestionar sus recursos humanos de la manera más eficiente para la Unión en su conjunto. Para la Unión Europea, intervenir o regular en este momento sería un reto, porque hay otras prioridades políticas, y también sería complejo. Pero seamos brutalmente honestos, hay una cuestión financiera. Porque si empiezas a enemistarte con Arabia Saudí, Qatar o Emiratos Árabes Unidos, potencialmente habrá un significativo coste financiero. Desgraciadamente, la Comisión, tras indicar que había examinado el caso, nos dijo que no veía indicios de imputabilidad lo bastante serios, que la presencia de fondos públicos extranjeros no era lo suficientemente evidente a sus ojos. Tampoco vio a priori ninguna distorsión de la competencia. El fútbol europeo se encuentra en una encrucijada, equilibrando los intereses comerciales con la preservación de sus valores, tradiciones y patrimonio cultural, y subraya la urgente necesidad de transparencia y regulación para mantener la integridad del deporte en medio de estos cambios. El fútbol y el deporte en general es una especie de servicio público. Es un vector fundamental de socialización para la población, para la juventud. Cuando llega el momento de compartir y conseguimos llenar nuestras gradas, es algo realmente mágico. Y para eso necesitamos un marco regulador, pero que se imponga a los demás. Y por otro lado, recursos que sirvan para ayudar a todos, ya sea en lo que se refiere a la formación de los jóvenes o a las infraestructuras. Necesitamos eso. De lo contrario, estamos totalmente desfasados y en vías de desarrollar un fútbol de élite que aplasta totalmente al fútbol de base. Y si aplastamos al fútbol de base, reducimos el de élite. Porque son los frutos del fútbol de base los que normalmente alimentan al de élite. Y eso no es algo exclusivo del fútbol. Se da en todos los deportes.
Las competiciones europeas serán de nuevo esta temporada una prueba de fuego para la regulación del juego limpio deportivo y la capacidad de la UEFA para hacer cumplir el artículo 5 sobre la integridad de la competición y la propiedad de los clubes.